El sol se ponía sobre el vecindario mientras Valerie se paraba ante la alta puerta negra de la casa que alguna vez llamó hogar. Sus manos temblaban ligeramente, las puntadas frescas de su cesárea de emergencia tiraban con cada respiración que tomaba. El aire estaba denso de calor y silencio. Nadie vino a la puerta, ningún vistazo curioso desde las ventanas, ni siquiera un ladrido del perro guardián que alguna vez le lamió la mano a su regreso. Su corazón latía más fuerte que el golpe que dio. Agarró el pequeño bolso de pañales en su hombro y se ajustó el pañuelo. Sus labios se separaron. «Sane, soy yo, Valerie». La única respuesta fue el leve susurro del viento entre los setos. Volvió a intentar con el timbre y luego retrocedió para mirar hacia las ventanas, confundida, herida y cada vez más inquieta. «¿Por qué está cerrada?» «¿Dónde está todo el mundo?», murmuró entre dientes, sus instintos punzantes. La fatiga nubló su visión mientras buscaba su teléfono, solo para darse cuenta de que se había apagado en algún momento del largo viaje desde su centro de recuperación. Justo entonces, un sonido suave y agudo rompió el silencio, un quejido ahogado, como el llanto de un gatito. Se congeló. Su corazón se le subió a la garganta. Se giró bruscamente hacia la puerta lateral y echó a correr tambaleándose, a pesar del agudo dolor que le desgarraba el costado. Luis, su voz se quebró mientras corría alrededor de la esquina. Y allí estaba él, su hijo recién nacido, Luis, apenas envuelto en una manta de hospital, tendido sobre el cemento frío justo afuera de la puerta, con la cara congestionada y los puños diminutos agitándose con angustia. «Jesús», jadeó, cayendo de rodillas y levantándolo. Su piel estaba caliente con una fiebre creciente, sus llantos débiles, pero desesperados. Sus manos temblaban mientras lo acercaba a su pecho. «Bebé, oh Dios mío, ¿quién te hizo esto?», susurró, las lágrimas cayendo libremente. La ira, el miedo y la devastación chocaron dentro de ella. Miró hacia la casa, sus ojos se estrecharon hacia el balcón superior. Todo su cuerpo le dolía, no solo por la cirugía, sino también por una traición demasiado profunda para nombrarla. Las rodillas de Valerie ardían contra la grava, pero apenas lo notó. Luis yacía flácido en sus brazos, su pequeña boca abriéndose y cerrándose con sollozos lastimosos que parecían demasiado débiles para un bebé de su edad. «SHH», susurró, presionando sus labios contra su frente húmeda. Su piel estaba enrojecida, demasiado caliente para estar cómoda. El pánico se deslizó por sus venas como un veneno lento. Aflojó la manta, revisando su pecho, sus brazos, su espalda. Su mono estaba húmedo de sudor, su pañal necesitaba un cambio. Su visión se borró, y por un momento simplemente lo abrazó, balanceándose ligeramente, murmurando oraciones con labios temblorosos. «¿Vas a estar bien, cariño? Te lo prometo». Sus instintos maternales gritaban por acción, pero la puerta cerrada detrás de ella y el silencio desconocido que tenía delante la dejaron paralizada. La casa que había compartido con su esposo se había convertido en una fortaleza a la que ya no podía entrar. No se había imaginado esto, ni siquiera en sus peores pesadillas. El chirrido del metal atrajo su atención hacia arriba. Inclinó la cabeza, protegiendo a Luis de la luz del sol con su mano, y vio la puerta del balcón de arriba abrirse. Y entonces allí estaba ella, Teresa, vestida con una de las batas de seda de Valerie, sorbiendo de una copa de vino como si fuera una tarde de domingo normal. Su sonrisa era dulcemente empalagosa, pero sus ojos brillaban con una cruel diversión. «Oh, has vuelto», dijo Teresa con pereza, apoyándose en la barandilla. «Pensé que serías lo suficientemente inteligente como para quedarte fuera». Valerie se levantó lentamente, con la mandíbula apretada, los brazos apretando a su hijo. «Dejaste a un recién nacido en el suelo», dijo, su voz baja pero llena de furia temblorosa. Teresa se burló. «Esa cosa estuvo llorando todo el día. Ya no podía soportarlo. Sane dijo que estabas fuera de escena, así que me ocupé de ello». Un destello rojo llenó la visión de Valerie. «Él no es una cosa. Es mi hijo». Teresa se encogió de hombros. «Bueno, toma tu pequeño paquete y ve a llorar a otro sitio. Terminamos de jugar a las casitas». La puerta de cristal se cerró con un clic agudo. Valerie no esperó a ver qué pasaba después. Volvió hacia la carretera principal, las lágrimas le ardían en las mejillas, el cuerpo dolorido,
pero su determinación se solidificaba como el hormigón bajo sus pies. Las sandalias de Valerie golpearon contra el pavimento agrietado mientras salía de la entrada, su hijo acurrucado fuertemente contra su pecho, sus llantos ahora reducidos a sollozos frágiles. Todavía podía sentir el tono burlón de Teresa resonando en sus oídos, pero peor era la imagen de la mujer parada cómodamente en lo que solía ser su balcón. La bata que Teresa llevaba era inconfundiblemente suya, un regalo de Sane en su tercer aniversario. La comprensión le produjo escalofríos. Teresa no solo estaba en su casa, había tomado su lugar. La traición era más profunda que la infidelidad, era un borrado completo de su existencia. Cada paso que Valerie daba alejándose de esa casa era pesado, pero no se atrevía a detenerse. No tenía dinero, ningún teléfono que funcionara y nadie cerca en quien pudiera confiar, pero no podía pensar en sí misma. Luis tenía que ser su único foco. Se movió en sus brazos y soltó un pequeño grito, su cuerpo temblando. Lo sé, cariño, solo aguanta, susurró, parpadeando para eliminar el sudor que le ardía en los ojos. Detrás de ella, un motor de coche arrancó. Valerie no se giró hasta que oyó las ruedas crujir sobre la grava. Lentamente, la puerta se abrió con un crujido, y el sedán plateado de Sane apareció a la vista. Estaba en el asiento del pasajero, riéndose de algo, hasta que la vio. Su sonrisa desapareció al instante. El coche se detuvo y la ventana bajó hasta la mitad. Teresa estaba ahora al volante, con la mano apoyada ligeramente en el volante. «¿Sigues aquí?», dijo, fingiendo sorpresa. Sane se inclinó hacia adelante. «Valerie, ¿qué haces?». Su voz no era de preocupación, estaba irritada. Ella se giró completamente hacia ellos, su rostro una tormenta silenciosa. «Me encerraron. Echaron a nuestro hijo como si fuera basura». Las cejas de Sane se fruncieron, pero no se movió. «Te fuiste sin previo aviso. Pensé que no volverías». «¿Y eso te dio derecho a reemplazarme?». «A poner en peligro a nuestro hijo», espetó, levantando ligeramente a Luis como prueba. El bebé volvió a gimotear. Sane miró a Teresa, quien se encogió de hombros y murmuró, «Estaba bien». Dramática como siempre. Valerie sacudió la cabeza lentamente, su voz temblorosa. «Algún día, ambos desearán no haber hecho esto». Sin decir otra palabra, se giró y desapareció calle abajo, dejando a Sane mirando el espejo retrovisor, no a ella, sino al niño que ella se llevaba. El sol de la tarde abrasaba la piel de Valerie mientras caminaba por la calle sinuosa, cada paso enviando fuertes recordatorios de sus puntadas apenas curadas. Luis gimoteó de nuevo, sus pequeños dedos agarrando débilmente su blusa. Ahora se sentía mareada, el calor que subía del pavimento distorsionaba la vista que tenía delante. Finalmente, vio un banco debajo de un árbol de mango caído y se tambaleó hacia él con mucho cuidado. Se agachó, acunando a Luis cerca. Su respiración era superficial, su espalda empapada de sudor mientras se secaba la frente con una servilleta arrugada de su bolso. Una sombra se cernía sobre ella. Miró hacia arriba. Teresa estaba allí, con los brazos cruzados, los labios torcidos en esa misma sonrisa. Todavía vagando por las calles como un personaje de telenovela, se burló. «No puedes simplemente volver y esperar que las cosas sean como las dejaste». Los ojos de Valerie se entrecerraron. «Esto ya no es asunto tuyo». «En realidad», dijo Teresa, mostrando un anillo brillante en su dedo, «lo es. Sane me pidió matrimonio la semana pasada». «Supongo que no lo sabías». Valerie soltó una suave risa sin humor. «¿Crees que un anillo te convierte en esposa? Ni siquiera sabes lo que cuesta el amor». Teresa chasqueó la lengua. «Ahórrame la poesía. Yo limpio lo que la gente como tú deja atrás». Sus ojos se desviaron hacia Luis, quien ahora estaba somnoliento contra el pecho de Valerie. «Bebé lindo, pero algunas de nosotras no queremos ser madres». El comentario hizo que Valerie se rigiera. «Entonces deberías haberte quedado fuera de mi casa». Teresa se agachó ligeramente para que estuvieran a la altura de los ojos. «La cosa es», susurró, su voz llena de veneno, «Sane ya no te quiere. Tú eras el caso de Caridad, la acompañante que se volvió aburrida». Él mismo me lo dijo. Los labios de Valerie se apretaron con fuerza, negándose a darle a Teresa la satisfacción de una respuesta.
Me mudaré al dormitorio principal esta noche, continuó Teresa, pero no te preocupes, encenderé una vela para tu cuento de hadas. Se levantó y se pavoneó, su risa arrastrándose detrás de ella como un perfume. Valerie parpadeó lentamente, abrazando más a Luis. No gritó, no lloró. Simplemente cerró los ojos e hizo un voto en voz baja. Algún día, ambos sabrían exactamente a quién habían desechado. Valerie se levantó del banco con un gruñido de dolor, su cuerpo temblando bajo la tensión de las frescas cicatrices quirúrgicas y la devastación emocional. El camino que tenía por delante era largo y caluroso, pero seguía siendo más seguro que el mundo que había dejado atrás. Luis había caído en un sueño inquieto, con la cabeza contra su hombro, su piel febril quemando a través de su fina blusa. Sin dinero, sin teléfono que funcionara y sin medio de transporte, Valerie se ajustó el pañuelo y comenzó a caminar, paso a paso, por las calles por las que solía conducir en un coche que su nombre ayudó a pagar. Su mente zumbaba con voces, los insultos de Teresa, los ojos fríos de Sane, el sonido de la puerta negándose a abrirse, pero más fuerte que todas ellas era la respiración superficial y desesperada de su bebé. Necesitaba medicina, sombra, agua limpia, una habitación fresca. Solo quédate conmigo, mi amor. Estoy aquí, susurró una y otra vez, como una oración rota. El sudor empapó su ropa, sus labios estaban secos, su visión borrosa, pero siguió caminando, sabiendo que si se detenía podría no volver a levantarse nunca. No fue hasta que el crepúsculo se tiñó en el cielo que finalmente vio un destello de esperanza, un letrero descolorido balanceándose suavemente frente a un albergue de carretera desgastado, Eden Motel. El nombre parecía cruelmente irónico. Cruzó la entrada agrietada y entró en la recepción, donde una mujer de unos 40 años levantó la vista de una revista descolorida. Solo, necesito un lugar para pasar la noche, dijo Valerie, su voz apenas audible. Encontraré la manera de pagar mañana. Por favor, mi bebé está enfermo. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente, sus ojos se desviaron hacia Luis, cuyo cuerpo estaba ahora flácido contra el pecho de Valerie. Habitación 3, dijo, tomando una llave de un gancho oxidado. Es pequeña, pero se cierra con llave y está limpia. Las rodillas de Valerie casi se doblaron de alivio. Gracias. Dios la bendiga. Al entrar en la modesta habitación, se sentó al borde del colchón, sin siquiera quitarse los zapatos. Desenvolvió a Luis y le colocó un paño frío y húmedo sobre la frente, usando agua del grifo del baño. Ahora estás a salvo, bebé. Solo aguanta un poco más. Y por primera vez en días, se permitió llorar en silencio, amargamente, mientras las respiraciones superficiales de su hijo llenaban el aire a su alrededor como un hilo frágil entre la vida y la desesperación. La habitación del motel era sofocantemente calurosa, el ventilador de techo chirriaba con cada rotación lenta. Valerie apenas había dormido. Se sentó erguida en la esquina de la cama, con la espalda apoyada contra la pared, observando a Luis mientras yacía apático a su lado. Su fiebre no había bajado, y su respiración se hacía más superficial con cada hora. Sus instintos maternales gritaban más fuerte que su agotamiento físico, más fuerte que la punzada en su estómago en recuperación. Revisó su temperatura con una mano temblorosa. No puedo esperar más, susurró. Necesito conseguirte ayuda. Al levantarse de la cama, abrió el pequeño cajón junto a la mesita de noche. Por pura gracia, el motel había dejado un teléfono polvoriento en su interior. Levantó el auricular, esperando, rogando que funcionara. El tono demarcado crujió cobrando vida. Con una respiración temblorosa, marcó el único número que todavía recordaba de memoria, Alice, su amiga más antigua, y la única que no la había abandonado cuando se casó con Sane. Hola, ¿Alice? Soy yo, Valerie, dijo, su voz ronca. Hubo una larga pausa en la línea. Valerie, respondió con sorpresa. Oh Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Valerie reprimió un sollozo. No lo sé. ¿Un motel? Eden, algo así. Caminé hasta aquí. Luis está ardiendo. Creo que está en peligro. ¿Caminaste? Repitió Alice, horrorizada. Espera, ¿estás herida? Acabas de tener una cesárea. No hay tiempo, interrumpió Valerie. Por favor, necesito ayuda. Alice no dudó.
Envíame un mensaje de texto con la dirección desde el teléfono del motel. Voy para allá ahora mismo. Mantente despierta. Manténlo fresco. Y no cuelgues hasta que alguien esté en esa puerta. Momentos después, la recepcionista llegó a su puerta con una compresa fría y una taza de agua con azúcar. Alice ya había llamado por adelantado y había cubierto su estadía. Fue la primera vez en días que Valerie sintió que alguien se preocupaba. Vamos al hospital, cariño, le susurró a Luis, cepillándole suavemente los rizos. Solo tienes que aguantar hasta la mañana. Mamá encontró un salvavidas. Al amanecer, Alice había llegado en su destartalado sedán azul, sus ojos salvajes de preocupación mientras se detenía frente al motel. Apenas aparcó antes de correr a la habitación 3, donde encontró a Valerie sentada al borde de la cama, con la cara pálida y los ojos inyectados en sangre. Luis apenas respondía, sus labios secos e incoloros, su respiración un suave silbido. «Oh Dios mío, Valerie», jadeó Alice, arrodillándose junto a la cama e inmediatamente alcanzando al bebé. Su fiebre está por las nubes. Valerie observó impotente cómo Alice recogía a Luis en sus brazos con la habilidad de alguien que había visto demasiadas emergencias. No sabía qué más hacer, susurró Valerie, su voz quebradiza. Lo echaron, como basura, y yo ni siquiera pude gritar. No tienes que explicar nada, dijo Alice, ya dirigiéndose a la puerta. Ahora estás a salvo. Te tengo a ti. Lo llevamos a Bessbridge, directamente a cuidados intensivos pediátricos. Dentro del coche, Valerie acunó a Luis con fuerza, negándose a soltarlo, incluso mientras Alice conducía como una mujer poseída. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras seguía susurrando, «Aguanta. Aguanta por mí». El hospital se alzaba a lo lejos como un faro, limpio, alto, estéril y familiar. No había estado allí en años, no desde que su padre falleció. Había dejado el nombre de su familia para vivir lo más simple posible, para evitar ser utilizada por su linaje, pero hoy lo necesitaba más que nunca. Cuando el coche patinó hasta detenerse en la entrada de urgencias, las enfermeras salieron corriendo mientras Alice gritaba órdenes. «Esta es Valerie Bessbridge», dijo, «y el bebé está en dificultad respiratoria». Valerie, aturdida y temblorosa, se dejó ayudar a subir a una silla de ruedas. Luis fue sacado rápidamente de sus brazos, una enfermera prometiendo mantenerla al tanto mientras las puertas se cerraban tras ella. Valerie miró alrededor del hospital brillante y bullicioso con lágrimas corriendo por su rostro. Había vuelto, no como invitada, sino como la hija del hombre que construyó este lugar, y esta vez no iba a desaparecer silenciosamente. Los pasillos de Bessbridge zumbaban de urgencia, pero algo cambió en el momento en que Valerie fue llevada a la sala de triaje. Algunas enfermeras intercambiaron miradas rápidas, murmurando su nombre con dudas. Al doctor Elias Morgan, el pediatra principal de guardia, lo llamaron antes de que Luis siquiera entrara en la cuna de emergencias. Llegó en menos de 2 minutos, sus ojos mirando bruscamente entre los monitores y el bebé enrojecido por la fiebre que tenía ante él. Los signos vitales son inestables, la presión arterial es baja, la respiración es superficial, informó una enfermera. Valerie, todavía en la silla de ruedas, observó impotente. ¿Va a estar bien?, preguntó. El doctor Morgan hizo una pausa, luego asintió suavemente. Estamos haciendo todo lo posible. Es un pequeño fuerte. Mientras se giraba para dirigir a su equipo, de repente hizo una doble toma. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a Valerie. Espera, tú eres. Se detuvo. Valerie se enderezó. Sí. Valerie Bessbridge. La habitación quedó en un silencio aturdido. Una enfermera casi deja caer un portapapeles. La tensión se rompió cuando el doctor Morgan recuperó la compostura, asintió y señaló una habitación privada. Por favor, pongámosla cómoda. Se quedará cerca. Una vez trasladada a la suite de observación VIP, una habitación normalmente reservada para los donantes de alto nivel, Valerie se sentó inmóvil al borde de una mecedora mientras Alice se paraba cerca de la ventana, con los brazos cruzados. «Te reconocen», dijo Alice en voz baja. Valerie se llevó una mano a la sien, exhalando. «Deberían. Me crié aquí. Caminé por estos pasillos antes de poder deletrear hospital». Miró alrededor de la habitación, los paneles de madera brillante,
el retrato enmarcado de su difunto padre todavía montado en la pared del fondo. Pero me alejé de todo, por Sane, por la normalidad. No quería serla, Bestbridge, solo quería ser amada sin expectativas. Alice suspiró y se sentó a su lado. ¿Y ahora? Los ojos de Valerie brillaron. Ahora quiero que mi hijo viva. No me importa quién tenga que ser para que eso suceda. Un golpe los interrumpió. El doctor Morgan entró con una actualización. Lo hemos estabilizado por ahora. Será monitoreado durante la noche. Continuaremos con líquidos intravenosos, antibióticos y observación completa durante 48 horas, pero capturamos la infección justo a tiempo. Valerie se tapó la boca, su cuerpo temblaba de alivio. Gracias, doctor. Por favor, lo que sea que necesite. El doctor Morgan sonrió cálidamente. Está en las manos más seguras, y usted también, señorita Bestbridge. En el mismo momento en que Valerie se aferraba a la esperanza en una habitación de hospital, Sane levantó su copa en un brindis, rodeado de colegas y dos de las amigas de Teresa en su sala de estar recién decorada. El olor a gambas a la parrilla y vino tinto llenaba el aire, y un suave jazz sonaba desde los altavoces ocultos del techo. Por los nuevos comienzos, declaró Sane, chocando su copa con la de Teresa. Llevaba un ajustado vestido plateado, con el pelo recogido en rizos sueltos. La libertad te sienta bien, cariño, sonrió una de sus amigas, recostada en el sofá de terciopelo. Le queda bien, respondió Teresa, lanzando una mirada satisfecha a Sane. Él irradiaba felicidad, completamente convencido de que se había librado del peso de su antigua vida. Finalmente puedo respirar, anunció Sane, recostándose con orgullo. No más llantos silenciosos en el pasillo, no más discusiones en las cenas familiares. Ahora es simplemente pacífico. Teresa le dio un suave beso en la mejilla y susurró, te dije que todo lo que tenías que hacer era soltar. Uno de los socios comerciales de Sane, Roland, se aclaró la garganta con una leve sonrisa. ¿Entonces, ningún contacto de ella? Sane negó con la cabeza. Ninguno. Y, honestamente, es mejor así. Ella no estaba preparada para el tipo de vida que quiero. Teresa se burló. Ni siquiera podía manejar un bebé, y mucho menos un matrimonio real. Todos sabemos lo frágil que es. Se rieron descuidadamente, cruelmente. Ninguno de ellos preguntó a dónde había ido Valerie o cómo estaba Luis. A medida que avanzaba la noche, el tintineo de las copas de vino se hizo más fuerte, y la música más audaz, enmascarando la oscuridad del exterior. Pero cuando Sane salió al balcón por aire fresco, algo en su interior flaqueó. Miró hacia el jardín y recordó las pequeñas sandalias que Valerie solía dejar afuera después de regar las plantas. El recuerdo le golpeó como una piedra. Por un breve instante, la risa interior pareció resonar huecamente. Teresa apareció detrás de él, deslizando sus brazos alrededor de su cintura. No desaparezcas ahora, dijo juguetonamente. Sane sonrió levemente pero no dijo nada. En algún lugar en su interior, una sombra de incomodidad se agitó, pero la ahogó rápidamente con otro sorbo de vino. Valerie estaba justo más allá de la pared de cristal de la UCIN, observando a su bebé rodeado de máquinas, cables y monitores parpadeantes. El ritmo suave de su respiración ahora era asistido por una pequeña cánula nasal. Las enfermeras se movían silenciosamente alrededor de su Moisés, ajustando tubos y anotando notas. Las piernas de Valerie estaban entumecidas, pero no podía sentarse. Su mano descansaba suavemente contra el cristal, con los dedos extendidos como si pudiera de alguna manera enviar su fuerza a través de la barrera. Luis era pequeño, demasiado pequeño, murmuró. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus pequeños puños apenas se curvaban, y cada vez que su pecho se elevaba, su respiración se entrecortaba. Dijeron que está estable, murmuró Alice desde detrás de ella, entregándole una taza de té caliente. Por ahora, respondió Valerie, con la voz baja. Su mente había regresado al día en que dio a luz, como nadie vino, ni Sane, ni siquiera un mensaje. Había dado a luz a su hijo en una habitación llena de extraños, confiando solo en su fuerza y en las promesas susurradas que le había hecho a su bebé todas las noches antes de que llegara. De vuelta en la habitación privada, Valerie se sentó con Alice en silencio, el diario que dejó su padre descansando sobre su regazo. Todavía no lo había abierto,
pero las iniciales grabadas en la portada parecían mirarla fijamente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podría haber sido la vida si no hubieras salido de este lugar?, preguntó Alice suavemente. Valerie respiró profundamente. Todo el tiempo. Pero Sane me convenció de que no necesitaba el nombre ni el legado. Dijo que podíamos construir algo por nuestra cuenta. Su voz se quebró, amarga de arrepentimiento. Pero resulta que renuncié a todo por un hombre que dejaría que nuestro hijo fuera tirado como basura. Alice le puso una mano en el hombro. Entonces recupéralo. No por ti, sino por Luis. Él necesita todo lo que renunciaste. Una enfermera llamó suavemente y asomó la cabeza. Está respondiendo bien. Puede entrar para el contacto piel con piel si lo desea. Valerie se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras entraba en la UCI y levantaba suavemente a Luis en sus brazos. Sintió su pequeño cuerpo acomodarse contra los latidos de su corazón. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, se sintió madre, no rota, no descartada, sino poderosa. Las puertas correderas de cristal del vestíbulo de la UCI se abrieron con un silbido mientras Teresa entraba pavoneándose, con sus tacones altos haciendo clic desafiantemente contra los azulejos pulidos. Su aparición fue como una cuchilla que corta el agua quieta, ruidosa, inapropiada y totalmente inoportuna. Vestida con un mono color champán con gafas de sol grandes sobre la cabeza, se acercó al mostrador de recepción con una sonrisa confiada. «Estoy aquí para ver al bebé», dijo, golpeando sus uñas acrílicas contra el mostrador. «El hijo de mi prometido». La enfermera frunció el ceño. «¿Nombre del paciente?». Teresa hizo un gesto despectivo. «Luis. El bebé de Sane». La expresión de la enfermera se endureció. «No figura en el archivo de tutores. Tendré que informar al administrador asistente». Sin inmutarse, Teresa miró alrededor hasta que su mirada se posó en una ventana esmerilada junto al ala de la UCI. Detrás de ella, podía distinguir vagamente a Valerie sentada junto a una incubadora, de espaldas al cristal, tarareándole suavemente a Luis. Teresa sonrió. «Todavía se hace pasar por la buena madre, ¿eh?». Momentos después, una voz firme interrumpió sus reflexiones. «Señorita Teresa, tendré que pedirle que se vaya». Alice se mantuvo alta con sus uniformes verde oscuro, con los brazos cruzados, su tono helado. «Esta es una unidad estéril y protegida. Solo pueden entrar los tutores autorizados, y usted no es uno de ellos». Teresa se burló, lanzando su cabello. «Relájate, solo vine a ver cómo están las cosas. Sane debería haber sido incluido. Él es el padre». Alice no se inmutó. Incluso si lo fuera, renunció a esos derechos cuando permitió que el niño fuera abandonado en condiciones inseguras. Y en cuanto a usted, está bajo observación por allanamiento. Si no se da la vuelta ahora. Por un momento, la expresión de Teresa brilló con incertidumbre. No esperaba resistencia, ciertamente no tan aguda. «Lo que sea», murmuró. «Solo dile a Valerie que estaba siendo generosa». Giró sobre sus talones, los tacones resonando ahora con más fuerza, y se dirigió hacia la salida. Desde detrás del cristal, Valerie la vio irse. No reaccionó, simplemente acomodó a Luis en sus brazos y continuó susurrando suavemente. Pero en lo profundo de su pecho, algo se endureció. Teresa había entrado en su santuario, pero no había podido quedarse. Esa fue toda la confirmación que Valerie necesitaba. Esta vez, no iba a retroceder. Más tarde esa noche, mientras las sombras se arrastraban por los pasillos del hospital, Valerie estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá cama de su habitación privada, bebiendo de un vaso de papel de té de manzanilla tibio. Luis había sido devuelto a la UCI para su monitorización nocturna, y el silencio presionaba fuertemente a su alrededor. Alice entró con un archivo en la mano y una mirada que rozaba la preocupación y la certeza. «Necesitas saber algo», dijo mientras se sentaba a su lado. «El personal está empezando a hablar, las enfermeras, el equipo de administración. Te reconocen. Recuerdan a tu padre». Valerie asintió lentamente. «Supuse que lo harían». Alice se inclinó. «No se mantendrá en silencio por mucho tiempo. Alguien va a filtrar esto, Val».
La prensa sigue todo lo que tiene que ver con el nombre Bestbridge, especialmente desde que la fundación de tu padre todavía posee la mayoría de las acciones del hospital. Necesitas estar preparada. Valerie miró su té durante un largo momento antes de susurrar, dejé esa vida. No quería que me definiera. Y sin embargo, es el mismo nombre el que te está protegiendo ahora mismo, respondió Alice. ¿Y a tu hijo? Valerie se frotó las sienes, su respiración era entrecortada. Quería amor, Alice. Algo real. No quería ser una etiqueta de precio. Alice se suavizó. Y tenías todo el derecho a querer eso. Pero Valerie, es hora de que dejes de esconderte detrás de quien solías ser y empieces a representar quién eres realmente, no solo por tu bien, sino por el de Luis. Valerie parpadeó, las lágrimas volviendo a subir. Ni siquiera sé cómo empezar. Alice metió la mano en su carpeta y sacó un sobre. Empieza con esto. Era la carta sellada de su padre, la última que había escrito antes de su muerte, dirigida a ella. Valerie la tomó con manos temblorosas. ¿Él dejó esto para mí? Alice asintió. Dijo que volverías cuando más lo necesitaras. El silencio se extendió entre ellas, sagrado y pesado. Valerie colocó la carta en la mesita de noche sin abrirla, todavía no. No estaba lista, pero el simple hecho de saber que estaba allí le recordaba que no estaba sola. Se volvió hacia Alice y susurró, tienes razón. No más esconderse. Las palabras sabían a fuego y acero en su lengua, pero también extrañamente a libertad. Sane estaba recostado en el sofá con su teléfono en una mano y un mando de videojuegos en la otra, distraído por las imágenes parpadeantes en la pantalla. Teresa estaba dormida arriba, los restos de recipientes para llevar esparcidos por la mesa de café. La casa era un desastre, pero a él no le importaba. Se estaba instalando en el silencio cuando sonó su teléfono, número desconocido. Dudó antes de contestar. Hola, dijo su voz, indiferente. Señor Sane Langford, preguntó una voz del otro lado. Sí. ¿Quién es? Soy el doctor Elias Morgan del Bestbridge Memorial Hospital. Hemos intentado comunicarnos con usted con respecto a un paciente registrado como su hijo, Louis Langford. Sane se incorporó. ¿Espera, o qué? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? Su hijo fue ingresado en estado crítico, pero ahora está estable en observación. Necesitábamos su consentimiento para ciertos tratamientos, pero el tutor registrado ya lo ha anulado. Sane parpadeó, intentando procesarlo. ¿Tutor? El médico hizo una pausa. Valerie Bestbridge. La madre del niño. Sane dejó caer el mando con un golpe. Espera, espera. Valerie está en Bestbridge, repitió, ahora caminando de un lado a otro. Eso es imposible. Ella trajo a su hijo para recibir atención de emergencia, interrumpió el médico con calma. Y debido a la gravedad de la negligencia involucrada, la administración del hospital ha suspendido temporalmente su acceso a menos que la tutora lo indique de otra manera. La voz de Sane se volvió defensiva. Eso no está bien. Soy su padre. Puede que sí, dijo el doctor Morgan secamente, pero sus acciones pusieron al niño en riesgo, y la madre tiene todos los derechos legales hasta que esto se revise formalmente. Cualquier otra consulta debe hacerse a través del abogado del hospital. La línea se cortó. Sane miró el teléfono, luego la pantalla oscura de su juego en pausa. Sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Valerie había reaparecido, no solo eso, estaba de vuelta en Bestbridge. Había ido al mismo lugar donde pensó que nunca volvería, y de alguna manera lo había excluido. Teresa, llamó de repente, subiendo las escaleras. Ella se movió, gimiendo. ¿Qué ahora? Ella ha vuelto, dijo Sane, con los ojos salvajes. No solo ha vuelto, está en el hospital de mi suegro. Teresa parpadeó confundida. Espera, ¿y tu esposa estaba en Bestbridge? Por primera vez, Sane no tuvo respuesta. Sane marchó a través de las puertas de cristal automáticas del Bestbridge Memorial con la agresividad de un hombre a quien nunca se le había negado el acceso a nada en su vida. Sus pasos resonaron contra los pisos de mármol blanco, llamando la atención de pacientes y personal por igual. Se dirigió directamente al mostrador de recepción, golpeando la palma de su mano contra el mostrador.
Estoy aquí por mi hijo, Louis Langford. Soy su padre, ladró. La joven recepcionista pareció sorprendida, pero se recompuso rápidamente. Un momento, señor. Levantó el teléfono y susurró en él. Antes de que Sane pudiera presionar más, 2 agentes de seguridad uniformados aparecieron, flanqueando a un hombre sereno con un traje azul marino a medida. Señor Langford, saludó con calma Harold, el jefe de asuntos de pacientes del hospital. Hemos sido informados de su llegada. Me temo que no se le permitirá pasar de este punto sin la autorización expresa del tutor legal. Sane frunció el ceño. Ese es mi hijo. No tienen derecho a impedirme el paso. Harold no se inmutó. Estamos operando bajo un estricto protocolo de protección pediátrica debido a un informe de negligencia médica. Desde esta mañana, sus derechos de visita han sido suspendidos. ¿Qué? ¿Suspendidos? ¿Basado en qué?, espetó Sane, su voz subiendo. Me están tratando como a un criminal. El tono de Harold permaneció parejo. Señor, dejó a un bebé en condiciones que pusieron en peligro su vida. Ese niño fue ingresado con una infección en aumento, una fiebre peligrosamente alta y sin signos de atención postnatal. Su madre, Valerie Bestbridge, lo trajo para recibir tratamiento de emergencia y sigue siendo la única tutora registrada. La mandíbula de Sane se contrajo mientras sus ojos se dirigían hacia los guardias de seguridad, cuyas expresiones dejaron claro que estaba a punto de ser escoltado hacia afuera. Escucha, hay un malentendido. Ni siquiera sabía que había vuelto, murmuró. Harold cruzó los brazos. Lo supiera o no, nuestra preocupación es la seguridad del niño. Si cree que sus derechos han sido vulnerados, puede recurrir a los canales legales. Hasta entonces, no debe acercarse a la UCIN ni a ningún departamento relacionado. La contundencia de esas palabras atravesó la arrogancia de Sane como hielo. Esto no ha terminado, advirtió. No, señor Langford, dijo Harold, dándose la vuelta. Tiene razón. Apenas está comenzando. De vuelta en la sala de espera de la UCIN, una joven enfermera llamada Clarissa llevó una ficha nueva a la sala de observación donde Valerie estaba leyendo la carta de su padre. Su tinta estaba descolorida, pero las palabras seguían siendo potentes con gracia e instrucción. Clarissa dudó, con los ojos revoloteando entre el documento y la mujer que lo sostenía. Disculpe, señorita Bestbridge, preguntó suavemente. Valerie levantó la vista. Sí. Clarissa se acercó, bajando la voz. Solo quería decir, es un honor conocerte. Yo me formé con la beca que financió la donación de tu padre. Nunca pude agradecer a tu familia. Valerie parpadeó, sorprendida. Eso significa mucho. Él siempre creyó en entrenar buenas manos, no solo buenas mentes. Clarissa sonrió tímidamente. Tenía razón. Y ahora que estás aquí, bueno, toda la sala está hablando. Al principio no lo creían, que hayas vuelto, pero estamos orgullosos de tenerte. Para que lo sepas. Valerie sintió que se le cerraba la garganta, una mezcla de vergüenza y humildad la invadió. Gracias, Clarissa. No vine a causar problemas. Vine a salvar a mi hijo. Después de que Clarissa se fue, Alice entró y encontró a Valerie mirando al techo, la carta doblada cuidadosamente en su regazo. Entonces, dijo Alice suavemente, ¿cómo te sientes al ser finalmente reconocida? Valerie rió sin humor. Como si estuviera usando los zapatos de otra persona, y aún así me quedan bien. Alice se sentó a su lado. ¿Sabes lo que dice la gente? Te llaman la heredera que nunca conocimos. Eres la Bestbridge misteriosa, la hija desaparecida que le dio la espalda a la fortuna. Valerie se recostó. No se equivocan. ¿Lo hice? Cambié todo por amor, y me costó casi todo lo demás. Hizo una pausa, su voz firme. Pero quizás ahora pueda usar este nombre para proteger lo que importa, no el dinero, no la imagen, solo Luis. Alice asintió. Entonces empieza a pensar como una Bestbridge de nuevo. Tienes una voz, y estas personas, te escucharán. La mirada de Valerie se volvió hacia la ventana de la UCIN, donde Luis se movía suavemente en su Moisés. Entonces quizás es hora de dejar de ser el nombre olvidado y convertirme en el que nunca volverán a pasar por alto.
La luz de la mañana se derramó suavemente en la ucín mientras el doctor Morgan realizaba sus rondas matutinas, con el portapapeles en la mano, asintiendo con aprobación a los números en el monitor de Luis. Valerie estaba de pie en silencio junto a la cuna de su hijo, con la punta de los dedos rozando ligeramente el borde del recinto de plástico. El doctor Morgan ofreció una sonrisa amable. Está mejorando más rápido de lo esperado. Es un luchador. Valerie sonrió débilmente. Ha tenido que serlo. El médico dudó, luego se aclaró la garganta. Solo quería decir, tu padre estaría orgulloso. Trabajé con él cuando este hospital todavía era una unidad de 2 pisos. Él creía en la curación, no solo en la medicina, y veo ese mismo espíritu en ti. Los ojos de Valerie brillaron. No pensé que lo tuviera dentro de mí. Pero sí lo tienes, dijo Morgan. Volviste por tu hijo cuando la mayoría se habría rendido. Eso no es solo fuerza, señorita Bestbridge, eso es legado. Valerie miró a su bebé, su pecho subiendo y bajando suavemente debajo del tubo de oxígeno. Él es el único legado que me importa ahora. Cuando el médico se fue, Alice entró con una carpeta y una ceja enarcada. Te están citando, dijo ligeramente. La junta directiva del hospital quiere reunirse contigo. Es informal, por supuesto, pero tu presencia está despertando curiosidad. Valeria suspiró y se ajustó la blusa. Que esperen, murmuró. Luis es primero. Pero la realidad era ineludible. Su apellido le había abierto puertas sin su permiso, y ahora estaba atrayendo la atención de todos los rincones. Aún así, sentía una extraña claridad que no había tenido en años. Si me quieren de vuelta en ese mundo, pensó, tendrán que entender que no soy la chica que se fue en silencio. Soy la madre que regresó con todo para proteger. Alice sonrió. Eso suena a una Bestbridge. Las dos mujeres compartieron un momento de silencio, el zumbido de las máquinas del hospital un telón de fondo constante para este nuevo comienzo. Valeria miró una vez más a su hijo y susurró, ya no solo estamos sobreviviendo, cariño. Estamos a punto de ocupar nuestro lugar. Sane estaba sentado rígidamente en el borde del sofá de la sala, mirando la pantalla de su teléfono. Había pasado por el mismo blog de noticias 3 veces antes de finalmente hacer clic en el enlace. Allí, con una claridad granulada pero inconfundible, había una foto de Valeria, con la cabeza en alto, caminando por los pasillos del Bestbridge Memorial. El pie de foto decía, familia Bestbridge vista en el hospital tras regreso de emergencia. Se le secó la garganta. ¿Cómo había estado tan ciego? Teresa entró, con un tazón de cereal, masticando ruidosamente. Has estado callado desde ese truco del hospital, dijo, sentándose a su lado. No pueden mantenerte fuera para siempre. Sane no respondió. Su mente reprodujo la imagen. Valeria no solo había regresado, había reclamado un poder que él nunca supo que tenía. Miró a Teresa, viéndola de repente por lo que era, un sustituto, no una compañera. ¿Sabías quién era?, preguntó, con la voz baja. Teresa puso los ojos en blanco. ¿Qué importa? Te abandonó. Sane negó con la cabeza. No, yo la abandoné a ella, y ahora creo que he cometido el mayor error de mi vida. Teresa se recostó, molesta. ¿En serio? Ahora te surge la conciencia. Sane dejó el teléfono sobre la mesa y se levantó. Valeria nunca fue solo una esposa. Construyó conmigo, me mantuvo a flote cuando no tenía nada, ¿y qué hice yo? La dejé vulnerable. Dejé que alguien echara a mi hijo como basura. Su voz se quebró con una mezcla de culpa e incredulidad. Teresa cruzó los brazos, enmascarando su malestar con sarcasmo. Bueno, si es tan preciosa, ¿por qué estás aquí conmigo? Sane se volvió hacia la ventana, observando cómo el viento movía las cortinas. Porque pensé que el poder era algo que se toma. Ella me recordó que es algo que se gana. No dijo ni una palabra más. En cambio, recogió sus llaves y salió por la puerta. Teresa lo llamó, pero él no miró hacia atrás. Algo en él había cambiado. Por primera vez en semanas, su orgullo no se sentía como una armadura, se sentía como una cadena, y de repente tenía la desesperada necesidad de saber si era demasiado tarde para deshacer el daño que había hecho.
Sane llegó al hospital poco después del mediodía, vestido con una camisa impecable que apenas había planchado y con una expresión de nerviosa resolución. Se acercó a la recepción con una contención notablemente mayor que antes. «Por favor, dile a Valeria que estoy aquí», dijo con calma, con las manos juntas frente a él. La enfermera dudó, luego levantó el teléfono de intercomunicador. Unos minutos después, apareció Alice. Estaba vestida con ropa profesional, con un portapapeles en la mano y la mirada aguda. «Ella no quiere verte», dijo Alice sin dudar. Sane parpadeó. «Por favor, solo 5 minutos». 5 minutos no desharán lo que pasó, respondió Alice. «No solo fuiste descuidado, Sane. Abandonaste a un recién nacido. Eso no es algo que se arregle con flores y disculpas». Los hombros de Sane cayeron. «Sé que la fallé. Sé que fallé a mi hijo, pero necesito que ella lo escuche directamente de mí». Alice no se ablandó. «Te escuchó alto y claro en el momento en que cerraste la puerta de golpe y dejaste que otra mujer la borrara». Valeria estaba detrás del cristal tintado, a la vuelta de la esquina, sosteniendo a Luis contra su pecho en la guardería. No había planeado escuchar, pero en el momento en que escuchó la voz de Sane resonar por el pasillo, su corazón se congeló involuntariamente. Lo observó desde la distancia. Parecía más delgado, más mayor de alguna manera, un hombre que se daba cuenta de que su imperio se estaba desmoronando lentamente. Cuando Alice se alejó y dejó a Sane sentado en el banco de espera, Valeria permaneció inmóvil durante varios minutos más. Miró a Luis, que dormía profundamente contra ella, y luego susurró: «Él no merece tener acceso a ti, pero merece saber lo que perdió». En silencio, se apartó y entró en un pasillo separado. Mientras tanto, Sane esperaba afuera, sin saber si alguna vez se le daría la oportunidad, pero incluso sin una confrontación cara a cara, su ausencia ya estaba hablando mucho, y por primera vez en su vida, el silencio dolía más de lo que cualquier palabra podría. Valeria presionó ligeramente la frente contra la ventana de observación de la unidad neonatal. El frescor la tranquilizó mientras estudiaba el ascenso y descenso rítmico del pecho de Luis. Le habían quitado los tubos, su color volvía a un rosa saludable. Había comenzado a abrir los ojos con más frecuencia, y cada parpadeo se sentía como un pequeño milagro. Detrás de ella, las enfermeras se movían silenciosamente, atendiendo a otros recién nacidos y cambiando el equipo, pero Valeria permaneció concentrada, perdida en sus pensamientos. «Se está curando», dijo una enfermera suavemente al pasar. Valeria asintió. «Yo también». Las palabras la sorprendieron incluso a ella. No fueron triunfantes, solo honestas. Curarse no era bonito, era crudo, inestable y lleno de momentos en los que quería volver atrás. Miró una vez más a Luis, y luego regresó a la sala donde Alice estaba revisando los informes de laboratorio. «Está respondiendo maravillosamente», dijo Alice, levantando la vista. «¿Y tú?» Valeria dio una pequeña sonrisa. «Estoy aprendiendo a respirar de nuevo». En otro lugar del pasillo, Sane permaneció sentado en el banco, con la cabeza gacha y las manos juntas. No se había movido en casi una hora. Ocasionalmente, miraba hacia arriba cuando pasaban pasos, esperando que uno de ellos fuera el de ella, pero ella nunca vino. En cambio, Valeria lo observó desde un rincón tranquilo cerca del pasillo opuesto, un punto de vista que le permitía ver sin ser vista. Lo estudió, no con anhelo, sino con una reflexión mesurada. Recordó al hombre que una vez amó, al hombre que pensó que estaría a su lado en cualquier tormenta, pero la figura que tenía ante ella ahora parecía un extraño, agobiado por las consecuencias de sus elecciones. Acercó a Luis y susurró: «Te perdono, pero no volveré contigo». Luego, sin un sonido, se alejó y entró en un pasillo separado. Sane nunca la vio observándolo. Nunca sabría lo cerca que había estado o lo lejos que realmente estaba. Valeria se sentó sola esa noche en la suite privada de recuperación. Las luces estaban tenues, y Luis finalmente estaba dormido en el Moisés a su lado. En su regazo descansaba el diario encuadernado en cuero de su padre, sus bordes desgastados, las iniciales doradas ligeramente descoloridas pero aún orgullosas. No lo había abierto desde la noche en que Alice se lo entregó. Ahora se sentía preparada. Con dedos lentos, desató el broche y pasó a la primera página. La escritura de su padre la recibió como una vieja canción, audaz, ordenada y llena de sabiduría silenciosa. «A mi hija,
si estás leyendo esto, significa que has regresado, no a este edificio, sino a ti misma. Una lágrima rodó por su mejilla. Página tras página, su padre relataba sus propios miedos, fracasos y triunfos. Habló de legado, no como herencia sino como responsabilidad. No protejas el nombre, Valeria. Úsalo para proteger a los demás. Ella apretó el libro contra su pecho y susurró, lo siento, me tomó mucho tiempo entenderlo. Más tarde, Alice entró silenciosamente con una manta cálida y algo de fruta. Notó el diario abierto y se sentó junto a Valeria sin hablar. Después de un largo momento, Valeria habló, su voz distante pero firme. Sabía que volvería. Lo escribió como si ya lo viera. Alice asintió. Siempre dijo que tenías más fuego del que te dabas crédito. Sabía que te levantarías, solo tenía que ser en tus términos. Valeria trazó una línea en la página con la punta del dedo. Quería que dirigiera este hospital algún día. Pensé que si decía que sí, me perdería a mí misma, pero ahora creo que solo tenía miedo. Alice se recostó. ¿Qué quieres ahora? Valeria miró a Luis, que se movió ligeramente en su cuna. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que su madre no huyó del dolor, que lo enfrentó, lo usó y lo convirtió en algo más fuerte que el silencio. Cerró el diario, una resolución silenciosa se formó en su pecho. Por primera vez desde su regreso, Valeria no solo estaba sobreviviendo las consecuencias, se estaba preparando para lo que venía después. De vuelta en la casa, Teresa estaba sentada en el suelo de la sala con las rodillas contra el pecho. La luz parpadeante del televisor proyectaba largas sombras en su rostro. No había visto a Sane en 2 días, y su silencio la estaba devorando. No había respondido a sus llamadas, no había devuelto sus mensajes de texto. La confianza que una vez bailó en su caminar se había disuelto en pasos y ceniza de cigarrillos. Tomó su teléfono de nuevo y hojeó las redes sociales de Valeria. No había publicaciones, ni actualizaciones, nada en qué aferrarse, pero los blogs de chismes se estaban inundando. Un titular le llamó la atención, Iris Returns, Valeria Bestbridge rompe el silencio en el hospital. Teresa arrojó el teléfono al otro lado de la habitación. Nos jugó a los dos, murmuró. A mí me jugó. Luego vino la punzada en su estómago que no podía sacudirse. Si Sane veía a Valeria por quien realmente era, si veía el poder, la gracia, la abandonaría, y Teresa no podía permitirse eso. 1 hora después, se encontró conduciendo sin rumbo, con las manos temblorosas sobre el volante. Terminó estacionada frente a las puertas del hospital, con el motor aún en marcha. Miró hacia arriba el letrero brillante de Bestbridge y apretó los dientes. Cree que es mejor que yo, siseó. Pero yo sé la verdad. Ella lo dejó primero. Lo abandonó antes de que yo apareciera. La lógica era delgada, pero era la única forma en que podía calmar su mente en espiral. Teresa salió del coche y empezó a caminar hacia la entrada, pero se congeló a mitad de camino. Los guardias de seguridad estaban de pie en la puerta, ya alertados por su última visita. Sabía que la reconocerían. Retrocedió lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza, la cara ardiendo de humillación. Lo está envenenando contra mí, murmuró para sí misma. Si no actúo pronto, se llevará todo. La desesperación se apoderó de ella. En ese momento, Teresa no solo tenía miedo de perder a Sane, tenía miedo de ser olvidada, borrada como una mancha limpiada. Y ese miedo pronto la empujaría a tomar decisiones imprudentes, decisiones que costarían más de lo que jamás imaginó. Sane regresó a casa tarde esa noche, con los hombros caídos, el rostro marcado por el cansancio. La sala de estar estaba tenue, la única luz provenía de la cocina, donde Teresa estaba sentada en la barra, con una copa de vino en la mano. No lo saludó, en cambio, lo miró en silencio, girando el líquido en la copa como si intentara adivinar respuestas desde el fondo. Sane dejó las llaves sobre la mesa y suspiró. Necesitamos hablar, dijo. Teresa soltó una corta y seca risa. Qué rico. ¿Ahora quieres hablar? Sane fue a la nevera y cogió una botella de agua. He estado pensando en todo, en lo que hicimos. Teresa interrumpió bruscamente. ¿Te refieres a lo que tú hiciste? Dejaste que ella volviera a tu cabeza en el momento en que regresó. Sane no lo negó. Es la madre de mi hijo. Nunca debería haber sido tratada así.
Teresa se puso de pie, con los ojos ardiendo. ¿Entonces qué soy yo, Sane? ¿Un sustituto? ¿Un rebote? Él exhaló. Al principio, quizás. Pero me quedé porque pensé que teníamos algo real. Y ahora, exigió ella. Sane dudó. Ahora veo que confundí la paz con la libertad. Hiciste que fuera fácil olvidarla, pero eso no significa que estuviera bien. La voz de Teresa se quebró, la rabia y la desesperación chocaban. ¿Me estás eligiendo a ella sobre mí después de todo lo que renuncié por ti? Sane la miró a los ojos. Me ayudaste a destruir algo bueno, y ahora estoy intentando arreglarlo, incluso si nunca la recupero. Las manos de Teresa temblaron. Ella nunca te perdonará, Sane. Te estás engañando a ti mismo. Él asintió. Tal vez. Pero necesito ser el tipo de hombre del que mi hijo no se avergüence. Salió de la habitación, los pasos silenciosos en las escaleras resonaban con finalidad. Teresa se quedó congelada, con el corazón latiéndole con fuerza, la garganta seca. Había luchado para ganar a un hombre que ahora la veía como parte de su caída, y ahora la mujer que intentó borrar estaba recuperando todo, silenciosamente, constantemente, con el tipo de fuerza que Teresa nunca podría fingir, y eso la aterrorizaba. El sol de la mañana bañaba el patio del hospital en oro mientras el personal y los pacientes se reunían cerca del jardín de los medios para lo que se suponía que sería una pequeña sesión informativa de divulgación comunitaria. Pero la noticia se había extendido. Iba a hablar, la misteriosa hija de Bestbridge, la mujer silenciosa que había regresado con un recién nacido y había agitado silenciosamente los muros del poder. Valeria se puso de pie detrás del podio con un vestido de tubo azul marino, el cabello recogido, su presencia serena pero modesta. Algunos destellos de las cámaras de los periodistas cortaron la calma temprana. Detrás de ella, Alice hizo un pequeño gesto de ánimo. Valeria respiró hondo, estabilizándose. La mayoría de ustedes me conocen por un apellido, comenzó, pero hoy quiero hablar como una mujer que se alejó de todo porque pensó que había encontrado algo mejor. Algunos murmullos se levantaron de la multitud, pero la voz de Valeria permaneció calma. Estaba equivocada, no porque eligiera el amor, sino porque olvidé amarme a mí misma en el proceso, y porque creí que el silencio era fuerza. Al otro lado de la ciudad, Sane veía la transmisión en vivo desde su oficina, sus dedos se contraían con arrepentimiento mientras su voz sonaba desde los altavoces. No regresé por reconocimiento, continuó Valeria. Regresé porque mi hijo necesitaba ser salvado, y al salvarlo, me encontré a mí misma. En ese momento, apareció una foto en la pantalla detrás de ella, Luis, pequeño y sonriente en su cuna del hospital. Este hospital nos salvó a los dos, dijo, su voz se quebró ligeramente, y tengo la intención de proteger a cada madre y a cada niño que pase por estas puertas. Los aplausos estallaron, no retumbantes, sino cálidos, genuinos. No fue el nombre heredado lo que conmovió a la audiencia, fue la verdad cruda y honesta en su voz. Sane bajó la cabeza, juntando las palmas de las manos. Teresa estaba de pie detrás de él en la puerta, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados mirando la pantalla. Está construyendo algo de nuevo, susurró. Sane no respondió. No tenía que hacerlo. La mirada de sus ojos le decía todo. Esta vez, no se trataba de recuperarla, se trataba de verla elevarse fuera de su alcance. Dentro de la sala de juntas de la junta directiva del hospital, Valeria estaba sentada frente a los fideicomisarios del hospital, en su mayoría hombres mayores con trajes a medida y dos mujeres con ojos agudos y calculadores. La habitación alguna vez se le había sentido fría y distante, como un lugar construido para honrar a su padre pero no para dar la bienvenida a su hija. Pero hoy, el poder en la habitación cambió en el momento en que comenzó a hablar. Sé que me fui, les dijo sin rodeos, pero eso no significa que no estuviera observando. Veo la presión que están sufriendo, las decisiones que tienen que tomar sin corazón, y estoy aquí ahora, no para reclamar un título, sino para reclamar un propósito. El presidente se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál es ese propósito, señorita Bestbridge? Valeria no se inmutó. Devolverle a este hospital su alma, comenzando con las madres que nadie escucha y los niños que pagan el precio de su silencio. Eso provocó murmullos de interés. Hemos tenido inversionistas que se han acercado con ideas similares, pero ninguno de ellos, dudó, tenía su peso detrás. La mirada de Valeria no vaciló.
No estoy pidiendo un puesto, estoy reclamando una responsabilidad. Mi padre dio su vida a este lugar. No voy a dejar que su legado se reduzca a placas y apretones de manos educados. La habitación quedó en silencio. Una de las mujeres de la junta directiva, una mujer alta llamada doctora Miriam Mosai, habló suavemente. Así que ya no estás callada. Valeria se inclinó. He estado callada durante demasiado tiempo, y el silencio casi mata a mi hijo. Sus palabras se asentaron como piedras. La junta intercambió miradas, y finalmente, el presidente asintió. Respaldaremos su iniciativa. Presente su propuesta formalmente la semana que viene. Considere que el piso es suyo, señorita Bessbridge. Cuando Valeria se puso de pie, Alice estaba esperando justo afuera de las puertas, con los brazos cruzados y los ojos brillando de orgullo. Así que lo pidió, y aceptaron, dijo Valeria con una suave sonrisa. El hospital está cambiando, y ya no solo estoy caminando por sus pasillos, los estoy dando forma. Alice sonrió. Te tomó demasiado tiempo. Valeria miró hacia el techo como si su padre pudiera estar mirando. He terminado de estar callada, papá, susurró. Finalmente estoy lista para hablar. La semana siguiente, los reporteros llenaron de nuevo el vestíbulo principal del hospital, esta vez por invitación de Valeria. Una gran pantalla mostraba planos y renders arquitectónicos. Detrás del podio, Alice estaba parada a un lado con el director del proyecto, mientras el personal del hospital ocupaba los asientos restantes. Valeria se acercó al micrófono, esta vez con Luis acurrucado contra su pecho en una suave bandolera, durmiendo plácidamente. Estoy aquí hoy no solo como miembro de la familia Bessbridge, comenzó, sino como una madre que no tenía a dónde ir cuando más necesitaba ayuda. Miró a su hijo, luego levantó la mirada hacia la audiencia. Y esa nunca debería ser la historia de nadie. Hizo clic en el control remoto, revelando el nombre de la nueva ala, la Casa Luis, un refugio para madres y recién nacidos en crisis. La multitud se calló. Esto no es solo un ala, dijo. Es una promesa de que ninguna madre será rechazada, que ningún niño quedará atrás de una puerta cerrada. Una mujer de la prensa levantó la mano. ¿Por qué lo nombra en honor a su hijo? Valeria sonrió suavemente. Porque sobrevivió a lo que muchos niños no sobreviven, y porque cuando yo estaba en mi punto más débil, él me dio fuerza. Este también es su legado. La multitud respondió con aplausos, esta vez más fuertes, llenos de admiración. Cuando Valeria bajó, le pasó el plano a Alice, quien susurró, esto va a salvar vidas. Valeria miró a la gente que estaba de pie en filas, doctores, enfermeras, periodistas, extraños, y dijo, ese es el plan. Al otro lado de la ciudad, la transmisión en vivo se reproducía de nuevo en varias pantallas. Sane observaba desde su oficina, con la mandíbula apretada, mientras Teresa miraba en silencio. No solo está regresando, murmuró. Está reconstruyendo todo lo que intentamos romper. Sane no discutió. Simplemente susurró, nunca fue nuestra para romper. Por primera vez, vio claramente, Valeria no había regresado por venganza, había regresado por algo más grande, y eso la hizo más poderosa de lo que jamás había imaginado. Sane estaba sentado en su oficina, mirando fijamente el correo electrónico en la pantalla de su computadora portátil. El asunto decía, contrato rescindido, decisión de la Junta definitiva. Lo leyó de nuevo, luego una tercera vez. Todavía no cambiaba. Su firma de inversión, la que construyó con el silencioso apoyo de Valeria hace años, había roto lazos con él, no por un escándalo, no directamente, sino porque los inversores habían visto la conferencia de prensa, habían leído las noticias. Ella se había convertido en un símbolo de curación, redención y liderazgo, y él, se había convertido en la sombra detrás de su historia, el hombre que dejó que una madre y un recién nacido fueran arrojados a la calle. Lentamente, se quitó la chaqueta del traje y la dejó caer sobre el respaldo de la silla. El silencio en la habitación era sofocante. Fuera de la puerta, dos becarios susurraban mientras pasaban. Ya está hecho, dijo uno. Debería haberla tratado bien, respondió el otro. Las manos de Sane se convirtieron en puños. No solo estaba perdiendo negocios, estaba perdiendo la cara. En casa, las maletas de Teresa ya estaban listas. No lloró, no suplicó.
Simplemente se paró en la puerta con una última mirada de amargo reconocimiento. Me arrastraste a tu lío, dijo con frialdad, y ahora quieres actuar como si fueras la víctima. Sane no respondió. Se apoyó en la encimera de la cocina, sin afeitar y cansado, mirando la botella de vino medio llena de hace 2 noches. No te pedí que echaras a ese bebé, dijo. Teresa se burló. Tampoco me detuviste, y eso es peor. Recogió su maleta, pero antes de irse, agregó, ¿crees que se trata de su regreso? No, se trata de que regresó mejor. Sane no lo negó. La verdad era demasiado alta para silenciarla más. La vio irse, y la puerta se cerró detrás de ella con una finalidad que resonó en sus huesos. En el silencio, dejó caer su peso al suelo. No más inversores, no más relaciones, no más mentiras a las que aferrarse. Todo lo que quedaba era el eco de la mujer que una vez lo amó y el hijo que ya no tenía derecho a abrazar. Esa noche, después de que Luis fue alimentado y acurrucado en su cuna en la guardería de convalecientes del hospital, Valeria regresó a su suite y se sentó en el escritorio de escritura junto a la ventana. La habitación olía ligeramente a eucalipto y lavanda, una mezcla relajante dejada por una de las enfermeras nocturnas. Frente a ella había una página en blanco de papelería crema, su pluma fuente estaba apoyada sobre ella. Miró el papel durante un largo rato antes de comenzar a escribir, no para los medios, no para la Junta, ni siquiera para Alice, sino para Sane. Te amé hasta que dolió, hasta que mi corazón se quedó en silencio bajo el peso de tu negligencia. Quería creer que el amor era suficiente, que la paciencia te enseñaría lo que el poder nunca podría, pero estaba equivocada. Su mano tembló ligeramente, pero siguió adelante. Escribió sobre las noches que lloró en silencio a su lado, las mañanas que escondió su tristeza con sonrisas, y el momento en que vio a Luis en el suelo, abandonado y ardiendo con fiebre, y se dio cuenta de que nunca volvería a esa versión de sí misma. Cuando firmó su nombre, sus ojos estaban hinchados de lágrimas. Dobló la carta con cuidado, la colocó en un sobre y la selló. Luego se recostó y la miró. Había tanto que quería decir, y sin embargo algo dentro de ella cambió cuando consideró lo que enviar realmente lograría. Lo levantó, lo sostuvo contra su pecho, luego lentamente se puso de pie y caminó hacia la pequeña chimenea en la esquina de la habitación. Con un solo fósforo, dejó caer el sobre en la llama. El papel se encrespaba, oscurecía y se desintegraba en brasas brillantes. Vio desaparecer cada rincón, no con enojo, sino con paz. Él no necesita estas palabras, se susurró a sí misma. Yo sí. Alice entró momentos después y se detuvo al verla observar el fuego. ¿Estás bien? Valeria asintió. Casi le doy una parte de mí que no se ganó, pero la dejé ir. Alice sonrió suavemente. Entonces te estás curando. Valeria se alejó de las llamas. No, Alice. Soy libre. A la mañana siguiente, Sane llegó al hospital, no con arrogancia, no con excusas, sino con algo diferente en sus ojos, una aceptación silenciosa. No pidió acceso, simplemente se quedó de pie en el pasillo frente al ala neonatal, con un pequeño león de peluche en la mano. Las enfermeras lo reconocieron, pero nadie se acercó. Finalmente, Alice pasó, deteniéndose al verlo. ¿Qué quieres?, preguntó amable pero firmemente. Sane se aclaró la garganta. Nada. Solo. Necesitaba verlos, aunque sea a distancia. Alice cruzó los brazos, observándolo. Ya no son tuyos para reclamar. Lo sé. Dijo, con la voz baja, solo quiero despedirme correctamente. Después de un largo silencio, Alice suspiró y señaló la ventana del pasillo que daba al jardín de la guardería. Tienes 5 minutos. Eso es todo lo que te daré. Sane asintió. Gracias. Caminó lentamente hacia la ventana y se quedó quieto, mirando a través del cristal a Valeria, que estaba sentada junto a la cuna de Luis, sosteniendo su pequeña mano. Valeria no se giró, pero sintió el peso del momento. Algo le dijo que Sane estaba cerca, observando, no por derecho, sino por anhelo. Mantuvo sus ojos en Luis, acariciando suavemente su cabello mientras hablaba en voz baja, ya no miramos hacia atrás, cariño. Este capítulo termina aquí. Sane, al otro lado del cristal, colocó al pequeño león en el alféizar de la ventana y retrocedió.
Miró un poco más a la mujer que alguna vez amó y al niño que no había logrado proteger, y luego susurró para sí mismo, espero que algún día me perdone por ser débil. Y con eso, se alejó, sin berrinches, sin una segunda súplica, solo el sonido de pasos silenciosos que se iban por última vez. Valeria finalmente levantó la vista y vio al león en la repisa. No lo tocó, simplemente cerró los ojos y abrazó más a Luis. En ese momento silencioso, el pasado ya no la tenía. El cierre no necesitaba grandes gestos, simplemente necesitaba verdad, y Valeria había encontrado la suya en el único lugar donde Sane nunca buscó, su propia fuerza. Pasaron semanas. La luz del sol de primavera ahora bañaba la finca campestre a la que Valeria alguna vez juró que nunca regresaría, la casa ancestral de su padre, ubicada entre colinas tranquilas y árboles con dosel. Pero esta vez, no se sentía como un mausoleo del pasado, se sentía como un comienzo. Valeria salió a la veranda descalza, su larga falda envolvente fluía detrás de ella. Sostenía a Luis en su cadera, sus risitas llenaban el aire mientras extendía la mano para sentir la brisa. Las flores bordeaban la barandilla del porche, lavanda, hibisco y una maceta de girasoles que ella misma había plantado. Al otro lado del jardín, un pequeño grupo de mujeres estaban descargando suministros donados para la casa Luis, que había abierto oficialmente la semana anterior. Ella les saludó cálidamente. Puedes colocar los colchones de las cunas junto al cobertizo, yo los ordenaré en un minuto. Una de las mujeres sonrió. Sí, señora. Valeria miró a Luis y susurró, mira. Este es nuestro mundo ahora, y es mucho mejor. Dentro de la casa, el aroma a ñame horneado y estofado llenaba el aire, cortesía de Alice, quien había reclamado la cocina como su santuario. Brillas, bromeó cuando Valeria entró con Luis. El aire finalmente curó tu estrés. Valeria se rió, colocando a Luis en un corral acolchado junto a la chimenea. No el aire, la decisión. Volver a casa, no solo aquí, sino a mí misma. Por primera vez, siento que estoy viviendo en lugar de esconderme. Alice revolvió la olla y miró. Pudiste haberte rendido muchas veces, pero no lo hiciste. Valeria se encogió de hombros. Rendirme habría significado dejarlos ganar, dejar que ese momento en la puerta me definiera para siempre. Se sentó junto a su hijo, quien ahora mordía juguetonamente un suave mordedor. Él me salvó. Creí que estaba luchando por él, pero él también luchó por mí, sin siquiera saberlo. Alice se acercó y le puso una mano suave en el hombro. No solo sobreviviste, Val, dijo. Te levantaste. Y ahora todos los demás pueden levantarse contigo. Valeria sonrió silenciosamente, disfrutando el momento, sin titulares, sin drama, solo paz, risas y la promesa de algo hermoso que aún se estaba desarrollando. Un mes después, la plaza del pueblo zumbaba con la inauguración de una estatua conmemorativa encargada para la casa Luis. Las multitudes se reunieron, ansiosas por presenciar lo que se había convertido en un símbolo de resiliencia materna y renacimiento. Valeria se paró junto a la estatua cubierta, Luis descansando en sus brazos, con los ojos muy abiertos y contento. Un silencio cayó sobre la multitud cuando se acercó al podio. Hubo un tiempo, comenzó, en que creí que el silencio era fuerza, que sufrir en silencio me hacía digna. Pero he aprendido que el silencio, cuando protege la injusticia, se convierte en complicidad. La verdadera fuerza se encuentra en la verdad. Miró a los rostros de madres, hijas, padres, enfermeras y líderes comunitarios, todos los cuales habían venido no solo para aplaudirla, sino para creer en algo de nuevo. Esta estatua no es para mí, es para cada mujer a la que se le dijo que era demasiado blanda para liderar, demasiado rota para levantarse, demasiado sin voz para importar. Con eso, ella alcanzó el cordón y tiró suavemente. La tela se deslizó para revelar una escultura de bronce, una madre arrodillada junto a su hijo, una mano lo protegía, la otra se extendía hacia el cielo. La multitud estalló en aplausos, las lágrimas brillaban en muchos ojos. Luis balbuceó y alcanzó el micrófono, provocando risas. Valeria sonrió. Siempre roba el centro de atención, bromeó. Las cámaras hicieron clic, los niños saludaron. No fue la grandeza lo que hizo que el momento fuera poderoso, fue la verdad de su viaje reflejada en cada curva de la estatua. Más tarde esa noche, cuando las multitudes se dispersaron y el crepúsculo pintó el cielo de morado y dorado, Valeria caminó sola con Luis por el jardín detrás del refugio.
Le susurró, un día me preguntarás por qué construimos todo esto, y diré que porque alguien intentó borrarlo, y elegimos brillar en su lugar. Luis levantó la mano y ella le besó la frente. Por primera vez, Valeria no estaba definida por lo que había perdido, fue recordada por lo que había construido. Su aquiescencia silenciosa se había ido. En su lugar estaba una mujer que había reescrito su historia y le había enseñado al mundo a escuchar. Aquí está el versículo bíblico para la historia, Isaías 61, 3, para darles corona de hermosura en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que se llamen árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aplicación a la historia de Valeria. Valeria surgió de la traición, el abandono y una tragedia cercana, no solo restaurada sino transformada. Lo que otros intentaron romper en silencio, Dios lo usó para dar a luz fuerza, legado y propósito. Su sufrimiento fue cambiado por honor, no solo en estatus sino en espíritu. Moraleja de la historia, nunca subestimes la fuerza de una mujer que elige la curación sobre la venganza. Cuando el silencio se convierte en el terreno de la resistencia y el dolor se convierte en propósito, no hay límite para lo que un corazón determinado puede reconstruir. La traición puede herir el alma, pero no puede definir a quien elige levantarse con integridad, proteger lo que más importa y hablar por quienes han sido ignorados. Al final, la dignidad no grita, perdura, y al hacerlo, prevalece. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Deja un me gusta, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por mirar.